¿no es cierto? La mayoría. Gracias. Algunos ya tienen mucha experiencia, algunos quizá ya no tienen niños, ya tienen adultos, pero algunos recién están empezando, medio camino, uno, dos, algunos recién formaditos. Entonces yo creo que necesitamos ese consejo de parte de Dios. ¿Sí? Hemos criado por la bendición de Dios, felicitar a cada uno de ustedes, padres y madres. Realmente algunos lo tenemos en los caminos del Señor, pero muchas de las veces algunos padres de familia se han descuidado y todavía los hijos aún no se han convertido al Señor. Y dice su palabra que algún rato en el juicio de Dios, algunos hijos, dice hermanos queridos, agradecerá, felicitará, aplaudirá a los padres. Gracias a aquellos padres que nos guió en el camino y vamos juntos a la vida eterna. Pero en algunos padres, dicen, los hijos maldecirán, reprocharán. ¿Por qué? Porque no los guió en el camino correcto del Señor. Entonces es necesario hoy, queridos hermanos, que el Señor nos instruya. Así es que vamos a ver ese pequeño tema, reglas de oro para educar a nuestros hijos. Número 1, no menospreciarlos, queridos hermanos. Hay mucho que aprender en eso. Realmente nuestra educación hace 20, 30, 40 años fue otra forma de educación, pero realmente hoy estos tiempos son otra forma de educarlos, ¿sí? Entonces, una de las palabras, un siervo nos dice, no menospreciar. No hay nada más despreciable para una persona que ser tratada con desprecio. Muchas de las veces despreciamos a nuestros hijos. Y eso es lo peor, como dice hermanos, como si fuera un objeto de poco valor, ¿sí? Como que fuera un objeto nada más, pero son seres queridos en la casa, la esposa, los hijos, son seres queridos que necesitan ser apreciados, no menospreciados. Hermanos, en todo momento, en todo tiempo, hermanos queridos, hay que tomarlo como valor. Mire, nos enseña, dice, ¿desea usted mostrarles menosprecio a sus hijos? Entonces, hábleles del esfuerzo que está haciendo por ellos. Recuérdeles lo mucho que tienen que trabajar para que estudien, para que se alimenten o darles el techo. Quizás nosotros podemos reclamar a veces reclamamos, por ustedes toca trabajar, por ustedes toca ir a ver. Pero ¿sabe qué encontraremos? Dice un sabio maestro de la palabra de Dios, dice lo que encontraremos, dice lo contrario. Quizá usted cree que es algo positivo, pero es todo lo contrario, pues sus hijos pensarán, dice hermanos. ¿Quién te mandó entonces que tuvieras hijos si no puedes mantenerlos? ¿Quién te mandó? Dice, si van a ser una carga para ti, hermanos. Así es que no reproche, no menosprecie, no reclame. La palabra de Dios, Salmo 127:3, dice, herencia de Jehová son los hijos. Qué bendición son los hijos, queridos hermanos, es mucha bendición. Entonces, hermanos, los hijos pueden reclamar. ¿Y quién te ha ordenado que tengas hijos? Si vas a hacer una carga. Entonces, amados hermanos, así es que, queridos hermanos, nuestros hijos son muy sensibles. Por lo tanto, hermanos queridos, hagamos por ellos con amor. Hagamos, si nosotros sembramos amor, amor cosecharemos cuando nosotros ya seamos adultos. Los hijos van a decir, gracias papá, gracias mamá. Ellos nos dieron el estudio, nos educó, nos enseñó principios y valores. Entonces, un día también recompensa tendremos. Número 2, evitar las comparaciones. A veces nosotros cometemos errores como padres.
Qué mal se siente un hijo cuando los padres le ponen a uno de sus hermanos como ejemplo. Es como darle una bofetada en el rostro. A veces nosotros decimos, mira, aprende como este hermano, aprende como tu hermana, él no es así, ella no es así. Hacer comparaciones. Hoy que conocemos la palabra, cada uno tiene su actitud. Cada uno tiene su fuerte, su negativo. Entonces, número 2 dice, hermanos, evite las comparaciones. No esté comparando con hijo del vecino, de la vecina, de X familia. Mira ese hijo cómo estudia. En ese momento estamos a nuestro hijo, a nuestra hija, bajándole. A veces capaz de amenazar, ¿no es cierto? Algunos dicen, si fuera animal, hasta vendiera y trajera otro, decimos. ¿Será excelente eso? ¿Alegrará eso a los hijos? Mire, le afectamos su autoestima, su actitud. Pero a veces por no entender decimos, si fuera animal me fuera el jueves llevando a la feria, vendiera y trajera otro, decimos. ¿Sí o no, hermanos? Pero no es así, hijos. No es así, queridos papacitos, queridas mamacitas. No hagamos ese tipo de comparaciones porque es mandarle un mensaje negativo, como que no vale, como que no sirve. Y sabe, dice, ¿qué alcanzamos con eso? El resultado de una comparación será más rebeldía. Cuando usted pida algún favor, vaya a traer pues entonces ese hijo del vecino, o hijo de la vecina, o traiga al otro hermano, o traiga a otra hermana. O sea, más rebeldía vamos a crecer, hermanos queridos. Entonces, no comparemos, hermanos, es verdad. Cada hijo que sale desde la misma vientre de la mamacita son diferentes, ¿sí o no, hermanos? Muy diferentes. Algunos son explosivos, pero algunos son medio pasivos. Pero salió desde misma vientre de mamacita. ¿Cómo haya sido, no es cierto, cuando Jacob tenía 12 hijos y muchas hijas más? Cada uno tenía su actitud, su carácter. Entonces, hermanos queridos, papacitos lindos, evitemos las comparaciones. Número 3, no las ignore. No ignore a su hijo, a su hija, porque son herencia de Jehová. A todos nos gusta que nos presenten atención cuando hablamos. Si nuestros hijos ven que no tomamos en cuenta sus palabras, que apenas les saludamos cuando llegamos a casa, que los ignoramos, estamos lanzando dardos de dolor en el corazón. Hermanos, siempre a su hijo, a su hija, como siempre digo, hola mi hijo, hola mi hija, ¿qué fue campeón? ¿Qué fue, no sé, algo positivo? Dele un abrazo. No le ignore. A veces nos saluda, buenas. Nos decimos, ¿cómo estás mi hijo, mi hija? Entonces, no ignoremos. Porque dice, hermanos queridos, cuando nosotros ignoramos, estamos lanzando dardos de dolor al corazón y el resultado tratarán de llenar de otra forma esa falta de afecto y amor. Hermanos queridos, tratarán de llenar, ejemplo dice, probablemente las malas compañías, la droga, los vicios. ¿Por qué? Porque le ignoró el papá, porque le ignoró la mamá. Entonces no le tomó en cuenta. Entonces no ignoremos a nuestros hijos. Para muchos creo que ha sido una bendición. Como les decía, no todos son iguales, pero somos parte de la familia, son parte de la familia. Son la herencia que Dios dio. Y Dios tendrá en cada hijo algo grande.
Ahí tenemos el ejemplo, bueno, los que conocen Pastor Acitimbay, siempre él cuenta su testimonio, cómo sus hijos, él cantando, el papá cantando, pero el hijo en cantina, el hijo llegando borracho. Pero daba una enseñanza, daba un consejo, decía, pero la mamacita siempre estaba de rodillas, siempre estaba orando y no le veía como borracho, no le veía como alcohólico, le veía como un siervo de Dios. Y hoy por hoy es un pastor para la sociedad, para las ovejitas en una iglesia. ¡Qué bendición! Entonces, a veces nosotros lo ignoramos, no ignore. Como decía hermano presidente, hermano José, aquella niña, ¿no? O aquel hijo, aquella hija que usted tiene, puede ser el futuro autoridad, un profesional, no sé si a nivel cantonal, provincial, nacional, hasta internacional. Vean hijos, a veces, ¿no es cierto? Dudamos de nosotros mismos. No dudes, más bien motívale, hijos, motívelen. Sé que algunos ya terminaron las clases, quizás usted le motivó, sacó 8, 9, 10, pero si usted no has motivado, sacaría 7, 5. Es que usted no estabas pendiente, usted no estabas ayudándole. Entonces la culpa no es de ellos, les faltó ese apoyo moral, les faltó ese apoyo secularmente, les faltó, queridos hermanos. Pero si su hijo, su hija está estudiando, apóyele, motívele. ¿Qué no entiendes? Ayúdele. Algunas madres o padres son bachilleres, algunos padres, madres son profesionales, espero que estén ayudando. Quizás los que no tienen escuela, tal vez ellos sufrirán, pero motíveles. Dígale, mi hijo, mi hija, prepárate, no quiero que seas como yo, quiero que seas alguien en la vida. ¿Aló, hermanos? Ese es nuestro deber. Entonces, no los ignore, queridos hermanos, porque va a buscar afuera amigos. A los amigos malos están afuera. Esos que venden droga, esos que los malos vicios. Facilito, hermanos queridos. ¿Sí? Eso es el tercer, el cuarto punto, hermanos, nuestro deber. Nuestro cuarto deber, bendígalos. Qué lindo es, hermanos, bendecir a nuestros hijos. Dice la palabra, ¿en qué momentos más bellos es cuando entendemos que como padres tenemos que bendecir a nuestros hijos, como el patriarca, los patriarcas del Antiguo Testamento? Tenemos un ejemplo de David a Salomón. Dijo, hijo, yo ya estoy por el camino de lo que todos van. Como decir, yo ya voy a morir. Pero usted seas fuerte y seas hombre. Vean, hijos, eso dijo David a Salomón. Sea fuerte, sea hombre. Tenemos otro ejemplo que nos motiva. Qué impactante fue descubrir la bendición de Dios. Es integral, pues cubre la parte espiritual, física y económica. Ahí vemos el ejemplo en Génesis capítulo 27, los que tienen la palabra del Señor. Cuando usted, hermanos queridos, mamacitas, papacitos, los bendice, usted, hermanos, está protegiendo la parte espiritual, la parte física y la parte económica. Mire, hermanos, cómo fue la bendición que Isaac dio a Jacob. Cuando Isaac olió la ropa de Jacob, lo bendijo. Ahí está la palabra. Tu olor es como el campo, bendecido por el Señor. Que Dios te concede el rocío del cielo, que de las riquezas de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos,
que se inclinen las naciones ante ti, que seas señora de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendigan, dice la palabra del Señor. De esa manera bendijo Isaac a Jacob. Toda la riqueza espiritual, físico y económico. Entonces no hablemos cosas negativas. A veces alguna cosa comete errores igualito a la mamá, igualito al papá. Eso tenemos, creo, al filo nomás. Ve los amigos, hermanos mestizos, ¿qué es lo que ellos, cuando algún error cometen, ellos les motivan? Por ejemplo, los psicólogos hispanos dicen, deje nomás que rompa el vaso, que rompa plato, déjele nomás, dice. Pero para nosotros como que nos molestaríamos, ¿sí? Nos molestaríamos. Pero los psicólogos dijeron, porque está aprendiendo lo bueno y lo malo, pero tiene que haber alguien que enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo, hermanos queridos. Entonces, ahí vemos qué bendición. Bendígale a sus hijos, bendiga a sus hijas. Entonces, tenemos, bueno, hay material muchísimo. Un ejemplo de Job, capítulo 1. Job oraba todos los días por sus hijos, en turno. ¿Y qué es lo que pedía Job? Dios, mi hijo, mi hija, perdona. Quizás en algo falló, en algo pecó, perdona, Señor. Y así hacía todos los días. ¿Cuántos oramos por nuestros hijos? No se olvide, ore por sus hijos, ore por sus hijas. Y después usted va a tener un gran líder, un gran autoridad, un gran profesional. Y qué mejor, un siervo de Dios, que pocos ahora apuntan para que sea pastor, para que sea un evangelista, para que sea un maestro, pocos. Eso no está bien. Oren para que sean siervos del Señor y también conozcan lo que es la ciencia, lo que es el profesionalismo, querido pueblo, queridos hermanos. Entonces, qué precioso dice, cuando desatamos esa bendición sobre nuestros hijos, la bendición de Dios estará sobre ellos cubriéndolos. Desde ese momento sus corazones son transformados por completo, convirtiéndose en corazones de conquistadores. Hermanos queridos, tendrán esos corazones de conquistar. Alguna vez, no sé si ha leído la historia de los españoles, de nuestro antepasado. Recientemente estaba leyendo un libro en Chimborazo, y creo similar, Cotopaxi, que los españoles tenían esclavizado a nuestros antepasados. Hay un libro donde dice, aún dice, hermanos queridos, peor que a animales tenía, dice, un libro allá en Chimborazo. Lo escribe. Vea, cuando nosotros, gracias a algunos los que estudian, algunos los que ven eso, dice, ¿por qué no me pondría ese rato a nosotros? Entonces, hoy en la actualidad, realmente mirando estas cosas, hay un coraje, decimos gracias al Señor. Porque el Señor dijo, ¿no es cierto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos ha hecho libre tanto de la esclavitud espiritual, tanto de la esclavitud física. Amén, hermanos. Gracias, por eso hoy tenemos, gracias, pastores, líderes, parte de la religión, parte social, tenemos autoridades indígenas.
Por eso digo también, alguien de nuestros hijos también estarán aquí para autoridades. Entonces, amados hermanos, querido pueblo de Dios, así es que no nos olvidemos de bendecirlos. Bueno, en conclusión, hermanos queridos, recordemos, amados hermanos, esos 4 puntitos. Hermanos queridos, no menospreciar, evite las comparaciones, no los ignore, más bien bendígale a sus hijos. Amén, hermanos. Bendígalos, quiéralos, háganlos sentir que son importantes para usted. Motívelos, anímelos. Pero no, si usted reclama, solo toca trabajar por usted, capaz que dice, ya no voy a estudiar. Algunas señoritas, algunas digo porque algunas señoritas toparon conmigo en la despedida para ir a Johnny. ¿Y sabe qué decían las señoritas? Decían, me voy porque mi papá está endeudado. Me voy a trabajar para pagar la deuda. Entonces, no sé si sería cierto o sería solo amague, pero eso entró en la mente de ellos. Mi papá está endeudado, me voy a trabajar y voy a pagar, pero a veces sale lo contrario, llega ya su pareja, llega ya, y yo veo lo contrario, ¿no? Bueno, digo yo, por eso decía en alguna parte, decía, discúlpame, a mí no me convence de eso, ¿sí? Pero qué pena, ¿no es cierto?, que diga, me voy a pagar porque mis padres estén endeudados. ¿Será normal eso? Mira a nuestros hijos, ¿a dónde estamos enviando? Y si se pierden nuestros hijos, ¿la culpa de quién será? De los papás. Por la deuda de los papás, porque el papá vivía con la soga al cuello. Al papá o a la casa venían cada rato los del banco, cada rato que por favor, ¿qué va a ser? Es un buen ejemplo. ¿Eso le motivará para que estudie? ¿Eso le motivará para ser alguien en la sociedad, alguien en la vida? Hijos, así es que papacitos, por favor, que Dios les dé mucha sabiduría, muchos entendimientos. Vamos a terminar ahí ese pequeño corto mensaje. Muchas gracias, espero que para muchos les sirva, que Dios los bendiga. Si están